a un texto de la Contraloría General de la República, que es la revista de la Contraloría, donde se pregunta si es sostenible el modelo tributario colombiano y donde se analizan las raíces estructurales del bajo recaudo, las fallas del diseño institucional y las propuestas de los involucrados para rediseñar un sistema más progresivo, eficiente y legítimo. Yo creo que este es un tema que nos toca a todos nosotros. Y yo son bastantes artículos, pero me voy a referir solo a uno. Creo que podríamos trabajar este texto en varias reuniones, pero me voy a referir solo a uno, que es un artículo escrito por un exdirector nuestro, el doctor Jairo Orlando Villabona Roballo. Y entonces él lo que plantea es que él se pregunta, ¿no? Él dice, recaudo tributario insuficiente para atender las necesidades sociales. Y entonces él plantea pues que la complejidad de nuestro sistema tributario genera obstáculos tanto para el cumplimiento de los contribuyentes como para la administración fiscal, lo que termina pues afectando el proceso de recaudo y reduciendo los recursos que el Estado puede obtener para invertir en el desarrollo del país, ¿sí? Entonces, el primer punto que él destaca, pues es la necesidad de que el recaudo tributario esté acorde con las necesidades del país. Y esa es una discusión muy grande, porque hay muchos elementos que genera esta discusión. Ya todavía nos falte bastante, ¿sí? Vamos a mirar lo que plantea el doctor Villabona. Él dice que Colombia es un país con un recaudo tributario insuficiente para poder atender todas las necesidades del país en educación, salud, infraestructura, desarrollo rural, seguridad y demás programas sociales. Y ustedes han visto precisamente cómo, o los que se han fijado en esto, en los consejos de ministros, cómo el presidente de la República siempre ha estado atento, exigiéndole a los ministros pues que le cumplan a las comunidades más pobres. Hace parte de toda esa discusión y todo ese discurso que plantea el gobierno nacional de un hecho muy importante, y es que somos uno de los países más desiguales del mundo, somos el país más desigual de América Latina, estamos en el continente de mayores desigualdades, que es también América Latina, y esto hace pues que nuestra situación sea compleja. El mundo moderno pues es un mundo traspasado por bloques económicos, traspasado por unas realidades en las cuales pues existe un primer mundo que tiene unas mucho mejores condiciones de vida que todos nosotros, y después de todo eso pues estamos nosotros, que somos los que estamos en la periferia, y parte precisamente de nuestro atraso está en ese hecho, en estar ubicados en la periferia, estar ubicados en un contexto mucho más diferente. El profesor Villabona dice que en el 2024 el tributario en Colombia, sin incluir la seguridad social, estuvo en 14.5%, mientras el promedio de los países de la OCDE para 2022 era cercano al 27%. Entonces, muestra precisamente la modestia de nuestro recaudo, que está en el contexto también de nuestro América Latina, pero que está por debajo de Brasil, que está por debajo de Chile, que está por debajo de Argentina, que está por lo que hace pues que pues no podamos atender todas las necesidades que tenemos, ¿sí? Y uno de los aspectos precisamente es el tema de la industria. No hemos podido desarrollar procesos industriales. Ustedes saben que la apertura a nosotros lo que nos generó fue un proceso de desindustrialización. Y entonces eso nos dificulta mucho poder avanzar en términos del desarrollo. Dice que los países sin una industria desarrollada suelen tener menor crecimiento económico. ¿Por qué? Pues porque en la dinámica del capitalismo es la industria la que hace que los procesos se vengan desarrollando. China creció muchos años al 15%, y eso lo hizo jalonado. ¿Por qué? Por el sector industrial, que hoy son sectores de alta tecnología.
la misma China, pero la misma India. Pero el problema es que en India, pues tenemos condiciones de desigualdad muy grandes y prácticamente eso se concentra solamente en el 10% de la población y tenemos un 90% de la población en la India en condiciones de mucha miseria, ¿sí? Villabona dice que los países como Colombia, que dependen de sectores primarios como la agricultura o la extracción de recursos naturales, pueden tener un crecimiento más volátil y limitado a estos sectores, están sujetos a fluctuaciones de precios de los mercados internacionales y no generan tanto beneficio a largo plazo en términos de innovación o desarrollo. O sea, ¿cuál es la innovación que nos puede generar, por ejemplo, la extracción del petróleo o la extracción del carbón? Cuando eso lo hacen multinacionales y cuando ya ellos traen la tecnología. En el caso, por ejemplo, del petróleo, ahora con esta nueva situación de conflicto en el Medio Oriente tan supremamente grave, tan delicada, pues ahí de pronto nos volvemos a ganar la lotería en la medida en que subir los precios del petróleo y entonces nuevamente vamos a tener una abundancia de recursos. Pero entonces fíjese, como lo dice Villabona, es un crecimiento volátil y limitado que está desarrollado por coyunturas de precios dadas por factores externos y no por temas como la producción industrial, como la innovación, como la tecnología, que deberían ser precisamente los factores que nos deberían a nosotros poner en el contexto del mundo, ¿sí? Y Villabona continúa, dice que en Colombia se han aprovechado en forma indebida varios de estos beneficios, como por ejemplo las zonas francas, que establecen para generar importaciones y tan solo el 48% de ellas se exporta. Ahí hace una crítica a las zonas francas y la misma OCDE, yo veía un informe de la OCDE donde está diciendo que realmente todas las exenciones que hacen a las zonas francas y todo esto de ese antiguo plan Vallejo que viene desde los años 60, pues que eso ya es ineficiente en Colombia, no lo está diciendo la OCDE, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad esa es una realidad, ¿sí? Por eso Villabona lo plantea, dice, se han creado fundaciones desde grandes empresas para desviar parte de las utilidades, se han dado beneficios exagerados en hotelería, se han aprovechado zonas de desastres o de pobreza por parte de grandes grupos para facturar desde estos lugares a bajas tasas sin la operación correspondiente. O sea, tenemos unas dificultades inmensas precisamente porque nuestro modelo de desarrollo, nuestro modelo, digamos, nuestras posibilidades de industrialización están muy bajas y entonces prácticamente nuestra economía es una economía muy pobre, ¿sí? Y eso hace que nuestra situación sea bastante difícil. Y él hace un cuestionamiento precisamente del lobby, donde dice que aquí en este país el lobby aquí no está reglamentado. Y entonces aquí el lobby lo que es un juego de intereses, ¿sí? Oscuro, ¿sí? Que termina influyendo en las decisiones. Y muestra el ejemplo de países como Chile, donde se aprobó la ley del lobby para regular la forma en que representan los intereses particulares frente a las autoridades. En los Estados Unidos también hay una reglamentación del lobby. Cuando el lobby no se reglamenta, pasa de ser una adecuada herramienta para aumentar la participación ciudadana a convertirse en un elemento negativo, sesgado, perjudicial para las políticas públicas. Generalmente los grupos de poder con su amplia influencia logran que el lobby genere desigualdad en la representación de intereses, influencia indebida, competencia desleal, entre otras prácticas irregulares y corruptas, donde se privilegian los intereses particulares sobre los intereses colectivos. Entonces aquí muchas cosas se hacen es por debajo de cuerda, ¿sí? Entonces, y eso les gusta porque hay una doble moral. Las cosas se manejan por debajo de la mesa. Todos sabemos, por ejemplo, cuál fue la historia de esas relaciones oscuras entre ciertos personajes de Medellín y de Antioquia con todas estas mafias y todos estos grupos delincuenciales. Sin embargo, cuando después de que llevan presos 10 años y los sacan en una tarima y los ponen de frente para hacer una discusión con ellos y para mirar cómo contribuyen a la paz
y cuando se ha bajado los índices de violencia a unos niveles muy importantes, ¿sí? Muy importantes, unos niveles extraordinarios, entonces ya todos salen a criticar porque estamos en el reino de la doble moral, ¿sí? Una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. Una cosa es lo que se hace en público y otra es lo que se hace en privado. Con eso estamos traspasados. Y esa es la tradición precisamente de nuestras clases oligárquicas, de nuestras élites, que son élites de doble moral, élites perversas, ¿sí? Que son las que nos tienen en parte así, porque tampoco podemos decir que solo sea un problema interno, también tenemos problemas internos en nuestra ubicación en el contexto internacional, tenemos imperios también que nos han impuesto también unas condiciones extremadamente duras. Pero no podemos olvidar que existe también una responsabilidad en lo interno y que esas relaciones internacionales pueden ser manejadas de otra manera con dignidad. Como por ejemplo, cuando el presidente colombiano Petro no aceptó que fueran expulsados de esa manera, pues toda esa cantidad de colombianos que hoy son perseguidos por ir a trabajar, a buscar un mejor futuro en los Estados Unidos, y precisamente planteó la dignidad de los colombianos y en esa medida, pues si no los admiten allá, por lo menos que les respeten y que no los traten como delincuentes, sino que los traten como seres humanos y puedan llegar a Colombia en condiciones dignas. Bueno, en esta discusión tributaria es indudable que uno de los temas centrales es el tema de la evasión. Porque la evasión o fraude fiscal, como dice Villabón, es un delito mediante el cual se ocultan ingresos o activos, se declaran pasivos inexistentes y se realizan otras maniobras para deducir el monto del impuesto que se debe pagar. La evasión fiscal disminuye el recaudo y tiene múltiples causas, algunas son de orden económico y social propio del país, otras provienen directamente de una gestión fiscal inadecuada y de un control demasiado débil. Pues aquí estamos hablando, uno, precisamente múltiples causas de orden económico y social, y entonces ahí nos está planteando una discusión a nosotros, ¿sí? ¿Cómo es el tema de la gestión fiscal? ¿Sí? ¿Cómo es nuestro control? ¿Cuáles son las características del control? Y entonces Villabona, pues que fue director hace poquito, dice que aquí hay un control demasiado débil, ¿sí? Y dice que el valor de la evasión en Colombia para 2024, según la DIAN, fue de 98 billones de pesos. Por eso se habla, en realidad se habla de 100 billones de pesos. Eso es mucha plata, compañeros. O sea, que aquí dejen de pagar 98 billones de pesos, que dejen de pagar 100 billones de pesos, es algo que tiene que preocuparnos a los que estamos trabajando en la DIAN. Porque quiere decir que nos están mamando gallo, quiere decir que no nos están cumpliendo, quiere decir que nuestra cara se están burlando. Y ahí tenemos nosotros una responsabilidad precisamente para poder atacar la evasión, para poder precisamente plantear alternativas. Y entonces, de esos 98 billones significan el 5.4% del PIB. En IVA son 30.8 billones. Y entonces ahí viene la discusión de la factura electrónica. Entonces tenemos que obligar a que nos entreguen la factura electrónica. No es que uno va a un sitio y entonces que no, que si quiere factura electrónica o no, que es lo que le preguntan a uno. Y cuando uno dice que sí quiere factura electrónica, entonces se le demoran y comienzan a preguntarle más allá de lo debido también, porque no hay una intención, porque precisamente lo que se busca es agotar a la gente para que no pida la factura electrónica. Pero resulta que detrás de eso hay una evasión de 30.8 billones de pesos. 30.8 billones de pesos que nosotros estamos pagando de IVA, los colombianos estamos pagando de IVA, ¿sí? Mucha gente haciendo grandes esfuerzos para poder pagar eso, porque todos sabemos que el IVA no es un impuesto progresivo, es un impuesto que le cae a todo mundo. Y por allá en el año 2000, no sé en qué año, no recuerdo en qué año, pero la DIAN dijo que no, que eso era progresivo. ¿Sí? Son unos magos aquí los que dijeron eso, ¿sí? Dijeron que eso era progresivo, ¿sí? Eso no es progresivo, compañeros, porque es que el IVA nos cae por igual absolutamente a todo el mundo, tengamos o no tengamos, lo que muchas veces tenemos es la necesidad de comprar.
y entonces tenemos que ir a pagar el IVA, ¿sí? Un IVA que está en el 19%, un IVA que ha venido creciendo en esos 30 años de manera permanente, de manera constante, ¿sí? Pero además de eso, se roban o se pierden 30.8 billones de IVA. Ahí tenemos un reto absolutamente todos los trabajadores de la DIAN. Todos los trabajadores de la DIAN. Esa es una tarea para nosotros, ¿sí? Y eso significa el 1.8% del PIB. En renta de personas naturales, ahí la evasión es menor. 21.1 billones, o sea, 1.1% del PIB. Y en renta de personas naturales, por ejemplo, para los empleados públicos, es prácticamente imposible evadir, porque el empleado público todo lo tiene transparentado, todos sus ingresos, todo lo que gana, todo está ahí, ¿sí? Quizás hay otros sectores, son los que pueden mamarle gallo a esto y no pagar el impuesto, y es un impuesto bastante alto porque son 21.1 billones de pesos, el 1% del PIB. Y la renta en personas jurídicas es lo más alto. Entonces, ¿qué sucede con las personas jurídicas? ¿Por qué las personas jurídicas tienen una evasión de 46 billones de pesos, que es mayor que los 30 billones del IVA? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué sucede con eso? ¿Sí? Cuando vemos permanentemente que los empresarios están quejando, cuando no quieren ni pagar la reforma laboral, cuando quieren mamarnos gallo a los colombianos y diciéndonos que no, que es que esa reforma laboral los va a quebrar, ¿sí? Y entonces se niegan a hacer esos pagos, y bueno, afortunadamente logramos que pasara. Pero entonces fíjese que esa negativa de los empresarios no solo es a cumplir sus obligaciones laborales, sino también es una negativa a cumplir sus obligaciones fiscales. Y por eso es supremamente grave que el empresariado, que las personas jurídicas evadan 46 billones de pesos. ¿Sí? 46 billones de pesos. Ahí habría que ver qué tanto evaden las medianas empresas y qué tanto evaden las grandes empresas, porque ustedes saben que nuestra tributación está concentrada, el 50% de la tributación son los grandes contribuyentes, ¿sí? Y en los estudios, por ejemplo, que elaboró Spitia, quien en paz descanse, nos mostraba cómo nuestro modelo tributario prácticamente no tocaba a los súper ricos, tocaba hasta los ricos, o sea, hasta el 10% más rico, pero ya el 1% y el 0.01% de los súper ricos, ahí hay un problema muy grande de evasión, muy grande de política fiscal, muy grande de régimen tributario, pues que tenemos nosotros que mirarlo. Villabona se remite a un estudio que él hizo cuando obtuvo su doctorado en Francia y donde dice que cuáles son en el orden de importancia precisamente con relación a la competitividad, cuáles son los elementos que llevan a favorecer la evasión. Entonces dice, por ejemplo, que la inequidad, la informalidad, la corrupción, la inversión pública en educación. Entonces dice que es mixto todo el problema, ¿sí? Que el problema no está en una sola parte, que el problema está en muchas partes, y uno de los elementos que destaca es la inequidad, ¿sí? La inequidad es muy importante tenerlo en cuenta, porque dice que se pudo verificar que de acuerdo con estudios internacionales, aquellos países con mayor inequidad son los que tienen mayor evasión. Y entonces, claro, pues nosotros somos de los países más inequitativos del mundo, ¿sí? Entonces somos uno de los países con mayor evasión. O sea, hay una relación directa entre la inequidad y la evasión. O sea, tenemos unas élites que hacen lo que quieren. Por eso dicen aquí en Colombia, eso yo lo he oído desde pequeño,
y es que la justicia es para los de Ruana, ¿sí? Y los demás, pues, le maman gallo a eso. El otro aspecto es la informalidad. La informalidad dice que, pues, en Colombia tenemos una informalidad del 56%, y entonces esta informalidad crea una competencia desleal que está asociada con menores niveles de productividad y de competitividad. Y entonces precisamente nosotros vemos cómo nuestra economía está muy ligada a altos niveles de informalidad. Pues uno no es sino salir a la calle, salir a almorzar y ahí encuentra toda la informalidad. Si uno va a almorzar ahí encuentra las obleas que le venden por el camino, encuentra todo, digamos, la cantidad de ventas ambulantes que están ahí y la lucha por el rebusque. Y si bien es cierto, hoy por primera vez estamos en muchos años estamos en unos niveles de desempleo del 8%, una gran cantidad de este empleo es un empleo a cuenta propia que la gente sale a rebuscárselo. Pero ese es un factor que nos afecta precisamente y que necesitamos trabajarlo. El otro tema es un tema de la corrupción. Dice que existe una cifra bastante alta entre la correlación entre las cifras de corrupción y la evasión. En Colombia, la corrupción y la evasión de impuestos están estrechamente relacionadas y se alimentan mutuamente, lo que dificulta el avance hacia una mayor transparencia y equidad fiscal. Este tema de la corrupción, en toda esta revista precisamente de la Contraloría General de la República, es uno de los temas que varios autores vienen tratando. Lo hace, por ejemplo, el director de la DIAN, Gustavo Cote, para mencionar a alguien que también tiene artículos en esta revista. Y es un tema al que pues tenemos que ponerle nosotros también desde el sindicalismo una mirada. Tenemos que analizar el problema, porque es un tema que nos está desprestigiando como trabajadores, pero todos tienen un elemento en común. Dicen que el tema de la corrupción es un tema de unas minorías. O sea que el conjunto de los trabajadores de la DIAN es un conjunto de trabajadores comprometidos, es un conjunto de trabajadores altamente formados, es un conjunto de trabajadores que hoy asumen el compromiso con la mayor celeridad, pero que indudablemente existen unas minorías que están afectando precisamente ese buen nombre del conjunto de los trabajadores, y es un problema que todos lo señalan, ¿sí? Y por eso Villabona dice que en un contexto donde hay corrupción en las instituciones encargadas de la fiscalización, la evasión de impuestos se facilita. Los inspectores o auditores fiscales corruptos pueden omitir investigaciones, manipular informes o incluso borrar deudas fiscales a cambio de dádivas, dice Villabona. Es necesario señalar que son pocos los funcionarios corruptos, pero le hacen un daño irreparable a la entidad. Entonces, este contexto de corrupción, pues hace parte de un contexto más grande, que es un contexto nacional también de corrupción, que lo hemos visto en el sector público, en el sector privado, con el cual pues hay una lucha frontal también de parte, digamos, de todos los sectores que buscan la transparencia en Colombia y que está inevitablemente ligado a nuestras estructuras sociales y nuestras estructuras culturales. Hay digamos, un peso precisamente de todo este problema de la corrupción que está afectando absolutamente a todo el país, pero que tiene una particularidad precisamente aquí en el caso de la DIAN y que afecta también la percepción del tributo y la forma en que la gente dice, bueno, yo voy a pagar o no voy a pagar el tributo. Incluso mucha gente dice, yo no pago tributos porque es que después se los roban. Entonces, todos estos aspectos juegan en contra del pago de los tributos. Entonces, para que podamos avanzar en el tema tributario, pues necesitamos desarrollar también esta lucha. Los países que han logrado sus niveles más altos de tributación, como Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, son países en los cuales no solo la gente tributa con el mayor gusto, sino también que los resultados del tributo se ven en las obras sociales, se ven en el compromiso institucional y se ven en los resultados de un Estado que es un Estado de bienestar, que es un Estado que le garantiza unas condiciones de vida a todo el mundo. Esa es una lucha del movimiento sindical también. En eso, por ejemplo, en estos países, el movimiento sindical noruego, el movimiento sindical sueco, el movimiento sindical danés
fueron fundamentales para que se dieran estos procesos de cambio y de transformación social y para que se generaran sociedades mucho más justas y equitativas. Entonces también eso es una reflexión para el movimiento sindical, que no puede dejar pasar estos temas o quedarse con estos temas y solo mirarlos de largo. Tiene que estarlos analizando en profundidad porque son temas que afectan la práctica social, la vida social y afectan el desarrollo de la institucionalidad y en esa medida no permiten generar el modelo de sociedad que queremos el movimiento sindical, que es un modelo de sociedad también más equitativo, más justo, un modelo donde no tengamos esas grandes diferencias que tenemos hoy en día. Dice Villabona, la percepción de corrupción también genera desconfianza en el sistema tributario, lo que lleva a que muchos contribuyentes, tanto personas como empresas, eviten pagar impuestos, ya que sienten que su dinero no será utilizado de manera transparente o en su beneficio. Entonces, fíjese que ahí lo plantea Villabona y creo que también nosotros lo tenemos que analizar y es la gran importancia precisamente en la lucha por la transparencia en un contexto de la construcción de una sociedad en paz, de una sociedad con justicia social, de una sociedad con justicia fiscal. El otro aspecto que plantea es el tema de la inversión pública en educación. Yo creo que destacar ahí una cosa importante. Por ejemplo, creo que dos cosas. La primera, que día el presidente Petro en Medellín se encuentra con un muchacho analfabeto que había jurado matarlo y que es un muchacho de las comunas populares. Creo que ahí hay un elemento muy importante, que es el elemento de la educación, el que faltaba en ese muchacho, porque es un muchacho analfabeto, el que había jurado matarlos. O el caso de este joven menor de edad que atenta contra el candidato presidencial Miguel Uribe. Es un muchacho que no vuelve al colegio, que se retira de la educación, que no quiere formar parte de los planes sociales y que termina capturado por la delincuencia. Eso, digamos, en los extremos de una sociedad decadente. Entonces, la educación juega un papel central precisamente en estos temas, en la construcción de convivencia, pero también en la construcción de una mentalidad hacia los tributos. Porque lo que plantea Villabona es que la inversión pública en educación está correlacionada inversamente con la evasión de impuestos. A menor inversión en educación, mayor evasión. O sea, quiere decir que necesitamos más formación, más educación, precisamente en la lucha contra la evasión. Porque la lucha contra la evasión se comienza a constituir desde el momento en que estamos estudiando en el colegio, desde el momento en que comenzamos a aprender lo que significa asumir nuestras responsabilidades sociales. ¿Sí? Si no existe nivel de formación, tampoco existe conciencia sobre las obligaciones tributarias. A pesar de que en Colombia han aumentado en los últimos años la inversión pública en educación, los niveles han sido bajos. Actualmente está cerca de del promedio de la región, con un 4.5% del PIB. Hoy el presupuesto en educación es el presupuesto más alto que tiene Colombia. Ya superó el presupuesto de guerra. Eso es muy importante, porque ha habido un esfuerzo también de orden nacional y un esfuerzo del actual gobierno por mejorar la inversión en la educación pública. Y eso tenemos que destacarlo. Pero a pesar de eso, sigue siendo insuficiente. O sea, a pesar de eso, necesitamos un mayor recaudo tributario para poder llegar a educar a más sectores de la población, para poder tener más educación pública y gratuita y para poder, pues, colocarnos en mejores condiciones en el mundo latinoamericano, porque hoy estamos por debajo, por ejemplo, de Uruguay, por debajo de Argentina, incluso de Bolivia, de Costa Rica y de Brasil. Entonces, en esa perspectiva, se hace necesario, si queremos precisamente crear las bases para la lucha contra la evasión, se hace necesario aumentar el monto asignado para la inversión pública en educación, lo que en este momento no es fácil, pero que debe ser una tarea para nosotros como trabajadores, precisamente en esta lucha por la progresividad fiscal, que es una de las tareas centrales que tenemos que comprometernos nosotros y que
pues desde Ultradian y desde la CGT, desde la UTRADEC, desde la Internacional de Servicios Públicos, desde la Confederación Sindical de las Américas y la Confederación Sindical Internacional. Una de las luchas centrales hoy a nivel mundial es la lucha por la progresividad fiscal. ¿Para qué? Precisamente para mejorar los niveles de educación y los niveles de conocimiento para que la gente se comprometa con más claridad con los tributos. Las personas que han recibido educación, especialmente en temas relacionados con la economía, la justicia fiscal y el bien común, son más propensas a comprender cómo los impuestos financian servicios públicos esenciales. Entonces, ¿quién más que nosotros los que estamos en la DIAN? Que somos los que la tenemos clara, que somos los que hemos estudiado el tema, que somos los que sabemos de estos temas, para que seamos los voceros en nuestros espacios, en todos los lugares donde podamos participar. Y nosotros también como sindicalismo de la DIAN, un sindicalismo comprometido con el tema de la lucha por la justicia fiscal y la progresividad fiscal, quienes podamos levantar esta bandera precisamente para tener un sistema tributario más justo y para tener también un compromiso de la gente con el pago de sus tributos. Otro de los factores que plantea Villabona pues tiene que ver con la complejidad del sistema tributario. Nosotros tenemos un sistema tributario más enredado, mucho, que cualquier cosa. Más de 1.300 artículos tributarios. Eso es una cosa de locos, ¿no? ¿Sí? Aquí, cuando una persona profundiza en el sistema tributario, entra en un laberinto muy complejo, ¿sí? Porque es un sistema que además cuenta, Villabona lo dice, con más de 290 beneficios fiscales, entre ingresos no constitutivos de renta, exenciones, descuentos tributarios, deducciones fiscales. Y eso, para poderlo cambiar, se necesita tener fuerza en el Congreso. Se necesita tener un Congreso distinto al que tenemos hoy. Se necesita tener un Congreso de mayorías comprometidas con los intereses nacionales, con los intereses populares, con los intereses de la gente, para que tomen esa decisión. Porque aquí todo el mundo busca sus beneficios fiscales. ¿Sí? Todos van con el CYB. ¿Cómo voy yo? CBY, ¿cómo voy yo? ¿Cómo es que yo logro mi beneficio y ya, y que los otros paguen el impuesto y yo cómo salvo mi responsabilidad? Y esto no puede seguir así. O sea, en algún momento tenemos que acabar con esos 290 beneficios fiscales que no le sirven a nadie, que por el contrario son factores determinantes de la evasión tributaria en Colombia. Son otros de los factores que determinan la evasión tributaria. Entonces, para eso necesitamos otro Congreso. El Congreso que tenemos actualmente, las mayorías del Congreso que tenemos actualmente, o todas esas fuerzas que tenemos ahí, que son oligárquicas, que están allá con los intereses de las multinacionales, que están con los intereses del 0.01 más rico, que no responden al interés nacional, pues mientras sigan en ese Congreso, pues aquí no vamos a tener un modelo tributario que nos sirva. Porque ellos son el obstáculo. Porque no están dispuestos a quitar los beneficios con los cuales pues han recibido. Pues para ellos dar esos 290 beneficios tributarios, algo tuvieron que haber recibido. Entonces dice Villabona que la variedad de normas, exenciones y regulaciones crea confusión y dificultades, tanto para los ciudadanos como para las empresas, y lleva a errores en las declaraciones de impuestos, incumplimiento de las obligaciones tributarias, en muchos casos costos adicionales debido a la necesidad de contratar contadores y abogados. En la medida en que eso no es sencillo, entonces los grandes golpeados son los pequeños, son las pymes y son todos los emprendimientos porque no tienen ni idea de esa vaina y terminan cometiendo errores. Mientras los grandes, los de las multinacionales, pues incluso ellos tienen programación tributaria, ellos tienen estrategias para poder hacer evasión, elusión y todo de manera legal. Ustedes incluso, mucha gente se asombra cuando ve declaraciones de próceres de este país que no pagan impuestos. Entonces usted dice, pero ¿cómo así que estos personajes con todo lo que ganan y resulta que les sale todo en cero? ¿Sí? Porque claro, porque hacen planeación tributaria. Porque
se están valiendo de todo este sistema, de toda esta maraña precisamente para no pagar los impuestos. En cambio, uno va y declara y uno sí le toca pagar una cantidad de plata y uno dice, ¿pero de dónde? ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí precisamente es donde nosotros tenemos que también insistir en que es el cambio político el que podrá determinar que esta complejidad del sistema tributario pues comience a ser una facilidad del sistema tributario para que la gente pueda pagar sus tributos en debida forma y sin tanta problema. ¿Por qué? Porque como dice Villabona, la complejidad genera desigualdad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Las grandes empresas cuentan con recursos para cumplir con la normativa, mientras que las pequeñas y medianas empresas pueden estar más expuestas a la evasión o a dificultades para cumplir con los requisitos. En resumen, la complejidad del sistema tributario en Colombia genera obstáculos tanto para el cumplimiento de los contribuyentes como para la administración fiscal, para nosotros también, lo que termina afectando el proceso de recaudo y reduciendo los recursos que el Estado puede obtener para invertir en el desarrollo del país. El otro tema, que es otro de los factores mixtos e internos que afectan todo el tema tributario, planteado por Villabona, es la laxitud de la legislación tributaria. Aquí son muy laxos con los evasores. En Colombia los evasores fiscales no se enfrentan a penas de cárcel desde la primera vez, como ocurre en países vecinos como Chile, Argentina o México. Las cifras de impunidad en Colombia son alarmantes. Durante mucho tiempo se han mantenido en un nivel cercano al 90%. La impunidad en términos generales en Colombia es inmensa, del 90%. Aquí ha habido en Colombia grandes magnicidios y nunca se ha podido saber quién fue el que estuvo detrás de eso. Es más, lo que han hecho es matar a las personas que han hecho las investigaciones. Para mencionar Eduardo Umaña Mendoza, defensor de derechos humanos, quien incluso buscó desclasificar también la información sobre el asesinato de Gaitán, que estuvo trabajando alrededor de todas las desapariciones que hubo en el Palacio de Justicia, que estuvo trabajando en el caso de sindicalistas perseguidos y terminó siendo asesinado. Ese es un ejemplo, digamos, tomado al azar, que me viene a la memoria en este momento para mostrar cómo aquí ha habido grandes magnicidios y ha habido unos hechos de violencia terribles que nos horrorizan a nosotros y resulta que en estos grandes magnicidios nunca se ha sabido quién fue el determinador. Y ese es un ejemplo precisamente de estos niveles de impunidad tan grandes con que gozamos en Colombia, con que tenemos, que sufrimos, que soportamos, ¿sí? Con que tenemos que vivir en Colombia un 90% de impunidad. Eso es una cifra pues que tiene que escandalizarnos también y que tiene que llevarnos a pensar en qué clase de país estamos y cómo luchamos para que nuestro país sea mejor. Porque aquí muchos de los delitos prescriben, ¿sí? De 20 de cada 100 delitos, 14 prescriben. Y entonces, no, que quedó libre. Ah, no, pues lo que pasó es que metió jodas y memoriales, y alargó el caso hasta que prescribió. Esa es una práctica común en Colombia. El otro tema que plantea Villabona y que nosotros lo hemos planteado con mucha fuerza aquí en la DIAN y nos han mamado gallo hace más de 20 años. Prácticamente desde cuando apareció Ultradian, cuando nos llamábamos a Sodian, planteamos el tema y todavía no se resuelve, que es el tema tecnológico. Y mire cómo lo define Villabona. Dice, la administración de impuestos no cuenta con un adecuado nivel tecnológico. Existen más de 120 sistemas de información. Muchos de ellos están desarticulados, no cuentan con los controles necesarios para intrusiones y modificaciones no autorizadas, lo que ha ocasionado pérdidas en el recaudo de impuestos y aduanas. Para expedir un estado de cuenta se deben consultar 5 sistemas con mucha probabilidad de error. O sea, aquí tenemos un problema gravísimo en sistemas, pero gravísimo, que lo hemos dicho desde hace muchos años y no pasa nada, absolutamente nada. Seguimos en las mismas. Gran parte de la evasión se ve favorecida por el problema de los sistemas.
La gran mayoría del contrabando se ve favorecida porque aquí no tenemos sistemas, porque los sistemas no tienen conectividad, porque están atrasados, porque son obsoletos, porque han pasado años y años y no pasa nada. Esa debe ser una preocupación de los trabajadores. Exigirle a la directiva de la DIAN y exigirle a quienes están al frente de los sistemas que nos respondan, que nos resuelvan la problemática, que dejen de mamarnos gallo con eso. Porque por lo menos a nivel sindical nos han venido mamando gallo 25 años que llevamos en esta lucha por unos sistemas decentes, dignos y que representen el significado de lo que es esta entidad frente al país. Y no pasa nada, no pasa absolutamente nada, compañeros y compañeras. Y ustedes lo ven cotidianamente en el trabajo, lo sienten, lo sufren. Ese es un problema muy grande en el que estamos viviendo nosotros y que, pues, no le vemos solución todavía en el corto plazo. Y dice Villabona, la DIAN adelanta desde 2021 un préstamo con el BID por 250 millones de dólares. Y en un 77% está destinado a la modernización tecnológica. En teoría eso ya debería estar, pero no aparece. Ahí está como el cuento del traje del emperador. No aparece, no lo vemos, no lo podemos ejercitar, no lo podemos practicar. Es imprescindible para la entidad desarrollar todo el programa que garantice a través de las herramientas informáticas un mayor control de fiscalización y uso de algoritmos con procesamientos mucho más veloces. O sea, nos estamos quedando. Cada día nos quedamos más, cada día nos atrasamos más y hay una indolencia en los sistemas, pues que nosotros lo único que nos queda es denunciarlo y decirlo públicamente porque no podemos hacer absolutamente nada más. Pero si quizás mañana los 10.000, los 20.000, los 15.000 trabajadores de la DIAN levantáramos nuestras voces para exigirle al área de sistemas que nos responda, que nos resuelva el problema, pues yo creo que podríamos hacer que esto funcionara, pero todos nos quedamos callados. Hay que levantar nuestras voces, hay que exigir, porque estamos hablando de un préstamo de 250 millones de dólares, de los cuales el 77% está destinado a la modernización tecnológica y no tenemos todavía absolutamente nada, y este préstamo viene desde el año 2021 y se suponía que era 2 años, o sea que tenía que estar en el 2023 y estamos en el 2025 y todavía no vemos absolutamente nada. Es necesario disminuir la cantidad de sistemas de información. Se debe lograr mayor integración entre ellos con una mejor eficiencia, mayor seguridad y desarrollar más herramientas que faciliten las acciones de los contribuyentes. El otro tema interno que plantea Villabona es el tema de la fiscalización. Dice que de acuerdo con las cifras de la DIAN, el monto de cartera correspondía en el año 2024 40.8 billones. Sin embargo, según el concepto de la directora de gestión de impuestos, el monto recuperable no alcanza los 15 billones. Es necesario hacer una determinación objetiva de este valor. ¿Cuánto nos deben a la DIAN? ¿Cómo es el tema de la cobranza? Y ahí también faltan los sistemas para que la gente pueda ser más ágil en su trabajo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con eso? Entonces dice Villabona que es necesario hacer una depuración objetiva de este valor. Existe un alto desgaste en las áreas de cobranzas y fiscalización. Muchos funcionarios, para no tener problemas disciplinarios, se concentran en deudas antiguas de bajo valor por dineros que nunca llegarán. Porque claro, si no lo hacen, entonces mañana vienen con el disciplinario. Porque eso sí les fascina, que montarle disciplinarios a la gente, perseguir a la gente. Eso sí es facilísimo con esos jefes que tenemos y que han sido jefes durante innumerables años y cuyas prácticas son prácticas autoritarias, dictatoriales, poco democráticas, en un gran porcentaje de ellos, no todos. La fiscalización en la DIAN se ve afectada por una deficiencia en el número de funcionarios en esta área, por sistemas de información obsoletos e inseguros, por falta de capacitación pertinente y porque no existe especialización por sectores económicos o tipo de negocios.
En otros países, como por ejemplo Francia, hay especialización por sectores económicos. La gente se especializa en eso y en esa medida trabaja alrededor de estos modelos y conoce a profundidad los sectores económicos, y eso le permite ser mucho más ágil, mucho más eficiente en la fiscalización. Aquí eso no existe, aquí todo el mundo es todero, y entonces pues eso también nos afecta. Finalmente, Villabona plantea otro tema, y es que ya se mete con el tema aduanero. Y él dice que en razón a los insistentes rumores de corrupción que existen en los puertos, incluso en los aeropuertos, en la DIAN se seleccionó un grupo de funcionarios capacitados que deben cumplir con pruebas de confiabilidad y polígrafo para tomarse toda la operación aduanera en periodos de al menos un mes. Entonces, él ahí pues plantea el tema aduanero, me parece que lo plantea muy corto, realmente, y ese es un problema que tenemos acá, y es que los directores se concentran en el tema tributario, poco saben del tema aduanero. En esta revista el tema aduanero está planteado desde Javier Díaz de Analtex, pero pues ya ese no, ojalá pueda más adelante de pronto hacer una charla sobre ese tema, porque con él hay una discusión fuerte. Pero creo que ahí, en el tema aduanero, pues tenemos un problema gravísimo, y es el tema de lavado de activos. Colombia exportaba antes el 90% de la cocaína del mundo, ahora exporta el 86% de la cocaína del mundo. A pesar de eso, Colombia sigue siendo el mayor exportador ilegal, porque es una exportación ilegal de este producto denominado cocaína, y eso pues ha generado toda una situación a lo largo de América Latina, ha traspasado las fronteras. Ecuador hoy está en un conflicto inmenso, Centroamérica, todo el sur también, y hoy esa cocaína pues ya no solo llega a los Estados Unidos y Europa, sino que también está llegando al Asia, está llegando a Australia, mejor dicho, está traspasando prácticamente todas las fronteras, y eso genera una presión, y esa presión pues es la que genera una presión sobre el contrabando, y en un momento en que los sistemas aduaneros son débiles, son frágiles, los controles, por más normatividades que haya, pues mientras no existan controles sistémicos, pues eso, todo eso es un chiste y una mamadera de gallo. Y entonces podemos decir que esa es una discusión de gran calado que no alcanzamos a resolver en la charla de hoy. Finalmente, termino diciendo, pues que me parece que Villabona termina haciendo un planteamiento, y es que para los puestos sensibles dice que siempre se deben efectuar pruebas de polígrafo, se debe mejorar el uso de la información y el acceso regulado a las direcciones seccionales de la DIAN. Esta es una discusión también importante, porque en los últimos escándalos que ha tenido la DIAN, precisamente quienes han salido a relucir en actos de corrupción, pues han sido directores seccionales, jefes de división, además pues de directores o jerarcas, digamos, de la policía fiscal aduanera. Esas situaciones pues las podremos seguir trabajando en otra charla. Me parece que hoy pudimos hacer una reflexión bastante interesante sobre el tema tributario, sobre las dificultades que tenemos nosotros en el ejercicio de nuestra labor, y que nos permitirán quizás a los trabajadores de la DIAN poder comprender mejor este fenómeno, y en esa perspectiva también podernos asumir en esta lucha, que debe ser una lucha frontal de todos los trabajadores de la DIAN, una lucha frontal contra la evasión y también una lucha contra el contrabando.